Muchísimas gracias, es una alegría para mí también estar con ustedes en esta ocasión. La oportunidad que me brindan de poder acompañarlos en este importante simposio para poder en esta mañana estudiar juntos el tema del rol de la Iglesia en tiempos de COVID-19. Luego de escuchar el tema del doctor Marcos Blanco, por un momento he pensado que este tema está justo alineado con lo que él mencionaba. Me impresionó una frase que él resaltó en su tema acerca de la posibilidad que tenemos como iglesia de poder apresurar la venida de Jesús. No solo debemos esperar, mencionó él, podemos también apresurar. Y me parece que el enfoque del tema que vamos a estudiar juntos tiene que ver justamente con eso. ¿Cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos del COVID? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Y bueno, ya nos dieron una sugerencia. Nuestro rol es apresurar la venida de Cristo Jesús. Vivimos tiempos de incertidumbre. Vivimos tiempos de incertidumbre. La pandemia ha generado trastornos en todos los escenarios del quehacer humano. ¿Sí? La gente en todas partes se pregunta, ¿cómo será el mundo después del coronavirus? Y tenemos muchas preguntas y realmente muy pocas respuestas porque nadie puede predecir eso, ¿no? Los economistas nos dicen que el tema económico será un problema muy grave en todos los países del mundo, sin importar la fortaleza económica que estos tengan. El tema de la salud sigue complicado. Aquí en Sudamérica, en Brasil, en Perú, Chile, tenemos todavía brotes muy importantes del coronavirus. Eso no ha terminado todavía. ¿Cómo viene el futuro? Es la pregunta que todos se hacen y no tenemos claras para eso. Respuestas claras para eso, el tema de la incertidumbre. El tema de la incertidumbre es el que pareciera allí predominar en este momento. Y algunos han sugerido que necesitamos buscar una cura para la incertidumbre. Pero los adventistas del séptimo día claramente creo que podemos entender que esta crisis, ¿no es cierto?, final, esta crisis que estamos viviendo actual, es un anuncio de la crisis final. El gran conflicto se acerca a su final. Y Dios está llamando a su iglesia a cumplir su misión profética. Qué importante es que tengamos eso presente. De alguna manera también el Señor nos está hablando a nosotros, a que necesitamos cumplir nuestra visión en medio de los tiempos peligrosos que nos tocan vivir. Y esto es interesante. Tenemos que cumplir una misión, Dios nos ha encargado esa tarea, y tenemos que hacerlo en medio de tiempos peligrosos. Elena de White mencionó que lo que no hicimos en tiempos de paz, tendremos que hacerlo en tiempos peligrosos. 2 Corintios 3, versículo 1, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Ese, el término griego, allí es el griego chalepos, que nos recuerda que estos serán tiempos violentos, tiempos difíciles. Justamente, leí hace unos días atrás una prestigiosa revista que anunciaba y que se preguntaba cuál será la próxima catástrofe, ¿no? ¿Cuál será la próxima catástrofe? Ya el mundo anticipa que esto no va a mejorar. El mundo anticipa que lo que viene por delante es un escenario mucho más complejo, mucho más difícil. Y nosotros como adventistas, como estudiosos de la Biblia, deberíamos tener eso claro. El mundo camina hacia el final de la historia humana. Hay un término japonés, que es la palabra crisis, que se refiere a la palabra crisis, que es una combinación de dos elementos. Es interesante esto, ¿no? La crisis en este término japonés es la combinación de dos elementos. Este es el elemento de peligro y el elemento de oportunidad, ¿no? Cada oportunidad, cada peligro, dice, encierra una oportunidad. Nosotros como adventistas deberíamos entender que la crisis que estamos viviendo es también una oportunidad que Dios nos presenta para valientemente asumir el rol profético que nos corresponde en la terminación de la predicación del Evangelio en el mundo entero. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Ya no es hora de continuar predicando. Es hora de apuntar al supremo objetivo de terminar la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos hoy que levantarnos
para cumplir fielmente nuestra misión. Y esa debería ser uno de los grandes focos de nuestra preocupación en este momento. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, encontramos allí a los actores de los capítulos finales del gran conflicto entre el bien y el mal. En Apocalipsis 13 encontramos allí a la coalición de las fuerzas del mal. Encontramos al dragón, encontramos a la bestia que surge del mar, encontramos a la bestia que surge de la tierra. Y en Apocalipsis 14 encontramos a su contraparte. Ahí están las fuerzas de bien lideradas por el Cordero y acompañado por su remanente. Estos son los actores del gran conflicto final. Pero la palabra de Dios claramente anuncia que aunque el conflicto va a arreciar, ¿sí?, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la palabra de Dios dice que finalmente los días tendrán que ser acortados para que podamos sobrevivir en esta tierra. El conflicto tiene un final asegurado. Apocalipsis 17:14 nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Claramente el final del conflicto está garantizado. Hay un bando ganador. Cristo triunfará. Cristo será el vencedor. Y junto con Cristo, el texto anuncia que sus elegidos y fieles participarán de esta victoria final. Eso es nuestro gran privilegio como adventistas del séptimo día. Ese es nuestro supremo llamado en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Dios nos está llamando a reclamar y a participar de la victoria que Él ha prometido compartir con su pueblo en este conflicto final. Pero para poder participar de esa victoria que Dios ha garantizado y que ha prometido, eso no está en discusión. El triunfo es seguro. La victoria espera por nosotros. Pero para poder participar de esa victoria, hay algunos conceptos que tenemos que tener claros como iglesia remanente. En primer lugar, debemos recordar que sin la revelación divina, el pueblo se desenfrena. Sin la revelación divina, el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 28:19. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que, aunque el mundo funciona por visión, porque ellos no conocen a Dios, el pueblo de Dios vive por revelación. Es decir, a la hora de asumir nuestra parte en el cumplimiento de la misión, no hay espacio allí para que nosotros inventemos o avancemos de acuerdo a nuestras propias ideas. No, nuestras decisiones, nuestros planes deben tener sus raíces en la palabra de Dios, porque nosotros no funcionamos y no avanzamos por una visión humana. No, en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, se establece que es fundamental definir una visión establecida por los líderes de la empresa. En nuestro caso, la visión no es definida por el liderazgo de la iglesia. La misión de la iglesia es definida por Dios y Él le revela a su pueblo qué es lo que su pueblo debe hacer. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque la misión tiene su origen en Dios y Dios se ha comprometido a dirigir esta misión y marcarnos cuáles son los pasos que debemos dar para poder colaborar con Dios en el avance de esta misión. La misión es de Dios. Nuestra parte es colaborar obedientemente siguiendo las instrucciones que Dios nos dé. En segundo lugar, debemos recordar que no existe nada más seguro que seguir los planes de Dios. Porque Dios no conoce de derrotas. Dios no conoce de fracasos. Por lo tanto, nosotros, al no seguir nuestros planes humanos, al no seguir nuestras propias iniciativas, al resistir esa tentación y concentrarnos en buscar qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos y en procurar seguir su agenda fielmente, avanzaremos por el camino más seguro, porque no existe nada más seguro que seguir los planes de Dios. El Salmo 33, verso 11 dice lo siguiente: el plan de Jehová permanecerá para siempre. El plan de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Alabado sea Dios.
No hay nada más seguro que seguir los planes de Dios. Entonces, en primer lugar, es Dios el que ha prometido revelar sus planes. En segundo lugar, Él nos recuerda que no hay nada más seguro que seguir los planes que nos da. Por lo tanto, es nuestro mayor privilegio cooperar con Dios en el cumplimiento de esos planes revelados. Finalmente, un concepto que es realmente liberador. En la misión de Dios, el que se encarga finalmente de los resultados es Dios mismo. Dios está a cargo de los resultados. Los resultados no los conseguimos nosotros. Las batallas las pelea Jehová. Si la batalla es de Dios, Él pelea la batalla, Él gana la batalla, y lo que Él hace es compartir su victoria con nosotros. La parte de Dios es darnos la victoria. Nuestra parte como iglesia consiste en obedecer fielmente las instrucciones reveladas. Esa es nuestra parte. Nosotros obedecemos fielmente la instrucción y Dios ha prometido concedernos la victoria prometida. Esto se observa claramente en un paradigma de obediencia a la voluntad de Dios. Hay una teología de la obediencia a la voluntad de Dios o una teología de la dirección divina allí en el libro de Josué, el capítulo 1. En el capítulo 1 de Josué encontramos este gráfico que ustedes ven en este momento en pantalla, que es muy interesante, ¿no? Los estudiosos de la Biblia denominan a esta estructura un quiasmo, ¿no es cierto? Una estructura en forma de X, donde los mensajes vienen en paralelo, uno al inicio que se complementa con uno al final, y donde el mensaje más importante de esta sección se encuentra en el centro de la estructura. Y miren que es interesante que cuando Dios le da a Josué la promesa y la orden de entrar a poseer la tierra prometida, Dios le da un patrón, un modelo, que él debía seguir fielmente con el propósito de poder cumplir de manera victoriosa su misión. Es como si Dios le hubiera dicho a Josué: José, la victoria está garantizada. Yo ya he prometido darte esa victoria y esa victoria es segura, pero tú tienes que hacer tu parte. Y esta estructura muestra eso. La parte del ser humano en esta estructura se encuentra en el centro del mensaje principal. Miren ustedes, ¿no? Hay confianza en Dios, hay que ejercer valor inquebrantable, hay que ser obedientes a la voluntad de Dios, y el concepto central es el hábito de meditar constantemente en las Escrituras. Esto es central. Para poder obtener las victorias de Dios, para poder participar de las victorias y de los triunfos que Él le ha prometido a su pueblo, nosotros necesitamos desarrollar un hábito crucial. Es el hábito crucial. El hábito que nos garantiza el poder conseguir y participar de la victoria prometida por Dios es el hábito de meditar en las instrucciones de Dios para poder obedecerlas con fidelidad. Esa es esta parte. Esta parte es meditar, buscar qué dice Dios, qué es lo que Él espera que hagamos, y una vez que entendemos eso, entonces tenemos que poner en práctica de manera cuidadosa y fiel cada instrucción divina. El libro de Josué es una clara muestra de que esta fórmula de éxito divino funciona, porque Josué y el pueblo se dispusieron a obedecer fielmente cada instrucción de Dios. Ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? En el libro de Josué. La orden de Dios fue extraña. No era una estrategia de guerra común y corriente, ¿no es cierto? Cualquier estratega militar hubiera posiblemente cuestionado la modalidad que Dios escogió para conquistar esta gran ciudad de la antigüedad llamada Jericó, aparentemente infranqueable para los seres humanos. Eso de dar una vuelta en silencio, ¿no es cierto? Allí, rodear la ciudad, dar una vuelta, una vez al día, durante una semana, era extraño. Esa no era la manera convencional de conquistar una ciudad, claro. Porque los métodos de Dios no son convencionales, no siguen la lógica humana. Los métodos de Dios están diseñados para resaltar el poder divino. No están diseñados para resaltar la habilidad humana. Y eso es un concepto muy importante que tenemos que reconocer.
Los métodos de Dios están diseñados para resaltar el poder de Dios y para conducir a que la gloria sea para Él. Eso es el propósito de los métodos que Dios da. Y entonces Josué siguió fielmente la instrucción por más extraña que pareció, por más ilógica que parecía. Durante 6 días rodearon la ciudad en silencio. Y ustedes recuerdan bien, el 7º día la instrucción divina era precisa. 7 vueltas. Y entonces debían tocarse las trompetas, debía gritarse. Y en ese momento, los ángeles de Dios hicieron que esas murallas cayeran de un momento para otro. Dios peleó la batalla. El pueblo de Dios obedeció fielmente y Dios se encargó del resultado. Porque Dios ha prometido encargarse de los resultados cuando el pueblo de Dios cumple la condición de obedecer fielmente las instrucciones que Dios le da, cuando dedica tiempo a meditar de manera cuidadosa y perseverante en la palabra de Dios, y en nuestro caso específico, en los testimonios, ¿no es cierto? La luz mayor y la luz menor son las que contienen los mensajes precisos, las estrategias precisas que Dios ya preveyó. Él no nos ha enviado a pelear con nuestras propias fuerzas ni con nuestras propias estrategias. Dios nos ha llamado a buscar cuáles son las estrategias divinas que Él diseñó para esta batalla, porque la batalla de la proclamación final del Evangelio no es una batalla humana, es una batalla de Dios. El Cordero, leímos en Apocalipsis 17, el Cordero es el que peleará y el Cordero es el que vencerá y Él va a compartir su victoria con los fieles y elegidos. Qué privilegio tan inmenso, qué privilegio tan grande. Ese es nuestro privilegio. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos allí a los escritos inspirados, descubrimos que en el plan divino para su iglesia en estos tiempos, generalmente se está hablando hoy de la nueva normalidad, hay 3 conceptos claves, no son los únicos, pero yo quisiera proponer en esta ocasión que estos 3 conceptos claves están allí en el inicio, ¿no es cierto? Deben formar parte de esta estrategia inspirada y guiada por Dios que nos conducirá como iglesia a cumplir fielmente la misión final. La primera es la conquista de las ciudades como clave para alcanzar al mundo. Es un primer concepto clave. El segundo, la participación total de la iglesia a través del uso de sus talentos, recursos y ocupaciones. Participación total. Y en tercer lugar, la obra médico-misionera como la llave que abre la puerta a la misión urbana. Estos 3 conceptos están claramente atestiguados en los testimonios que Dios dejó para su iglesia. El primero, la conquista de las ciudades. Dice ella lo siguiente, Elena G. White dice lo siguiente: ha de haber un accionamiento de nuestras ciudades como nunca han sido trabajadas. Lo que debiera haberse hecho años atrás, ahora ha de hacerse con toda prontitud. La obra será más difícil de hacer ahora de lo que hubiese sido años atrás. Pero ella nos garantiza, pero se hará, se hará. El mensaje que se me ordena dar a nuestro pueblo en este tiempo es: trabajad las ciudades sin demora, porque el tiempo es corto. Aquí hay un claro énfasis: el trabajo en las grandes ciudades, las conquistas de las nuevas Jericó, de las modernas Jericó. Es interesante ese paralelo, ¿no es cierto? La posesión de la tierra prometida en el Antiguo Testamento comenzó con la conquista de la gran Jericó, de la gran ciudad. En el tiempo del fin, el cumplimiento final de la predicación del Evangelio tendrá como un elemento clave la conquista de las grandes ciudades. Ya a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, Elena White lo enfatizó: esta es parte de la agenda de Dios. Las ciudades deben ser trabajadas como nunca antes. Y Dios ha dado estrategias específicas acerca de cómo estas ciudades deben ser trabajadas. En segundo lugar, está el concepto de la participación total de la iglesia con todos sus dones y recursos. Este es también un concepto muy importante, dice ella. Si nuestros hermanos utilizaran la habilidad que Dios les ha dado para amonestar a las ciudades, los ángeles de Dios con certeza irían delante de ellos
para hacer la impresión en el corazón de la gente por la cual trabajan. ¡Qué maravilloso es esto! Miren esta dinámica. Dice que si los adventistas del séptimo día usáramos nuestros dones, nuestros recursos para amonestar, para predicar en las grandes ciudades, los ángeles de Dios irían con nosotros. Veríamos la poderosa mano de Dios obrando, porque dice allí que el Señor tiene muchos miles en las grandes ciudades que nunca han doblado la rodilla ante Baal. Y esta frase es una frase que nos conecta con el símbolo del Elías escatológico mencionado en Malaquías capítulo 4, 5 y 6. Ese es otro símbolo que representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así como el símbolo de los ángeles es el símbolo que representa al pueblo de Dios en Apocalipsis, en Malaquías se usa el símbolo de el Elías del tiempo del fin. Este Elías que pensaba que era el único fiel. Y dice, no, un momentito, puede parecer que estas ciudades son impenitentes, que estas ciudades son paganas, que allí solo hay perdición, pero Dios dice, tengo miles de hijos fieles allí que no han doblado su rodilla ante Baal. Y es la misión del pueblo adventista remanente, es la misión de la iglesia visible, alcanzar a esta iglesia invisible, compuesta por miles de personas que adoran a Dios en medio de su ignorancia, que practican una fe de acuerdo al conocimiento limitado que tienen, pero ellos deben ser alcanzados con el evangelio del Señor. Ellos están en las grandes ciudades y los adventistas del séptimo día, por lo tanto, debemos enfocarnos de lleno en el cumplimiento de esta instrucción profética con todos nuestros dones y recursos. Hoy es fundamental, queridos hermanos, que nosotros entendamos que ya no es suficiente dedicar alguna parte de nuestro tiempo a la obra misionera. Yo conozco muchos adventistas que con todo su corazón desean servir a Dios y que dedican una semana, 2 semanas de sus vacaciones para un proyecto misionero. Eso es bueno, pero no es suficiente en el contexto del tiempo del fin. Otros dedican una, 2, 3 o 4 horas a dar estudios bíblicos durante la semana. Eso es bueno, pero no es suficiente. Este es el tiempo cuando todos nuestros recursos, todas nuestras energías, todos nuestros talentos deben ser enfocados en el cumplimiento de la misión de Dios. Tenemos que alinear nuestra agenda personal y familiar con la gran agenda de Dios. Es decir, nuestras ocupaciones deben tener un claro foco misional. Dios quiere que entendamos que la ocupación, que el trabajo que tenemos no tiene el propósito principal de obtener el sustento. Eso es importante que tengamos presente. En la vida de la fe, en el plan de Dios, los hijos de Dios no viven del sustento que ellos ganan. En la vida de la fe, los hijos de Dios son sustentados y sostenidos por Dios. Por lo tanto, es fundamental que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y la voluntad de Dios en este tiempo es que nosotros alineemos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones para que contribuyan al cumplimiento de la misión. Si la ocupación que tú tienes es un impedimento para que cumplas la misión, no hay posibilidad de que tú puedas alinear tu ocupación con el cumplimiento de la misión. Debes volver al Señor en oración y suplicarle que Él te muestre de qué manera tú puedes usar tus talentos, tus fuerzas, tus recursos para el cumplimiento de la misión final. Porque cuando tú alinees tu ocupación con el cumplimiento de la misión final, del sustento se encargará Dios. Ya te preocuparás de sus asuntos y Él se encargará de tus asuntos. Esa es la dinámica que Dios espera que se instale dentro del pueblo de Dios en este tiempo. Ya no es tiempo para nosotros preocuparnos por nuestro sustento. Es en primer lugar. No, ya no es el tiempo. Ahora la prioridad máxima debe ser el cumplimiento de la misión de Dios. Si hacemos esto, Dios ha garantizado que Él se encargará de sostenernos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Un segundo concepto que quiero destacar aquí, que es parte de esto, hermanos. Por favor, los que tenemos hijos pequeños, hijos jóvenes, ya no es tiempo de preparar a nuestros hijos para que sean exitosos en los términos de este mundo. En la cultura secular que vivimos,
El éxito está asociado con tener una buena profesión o un buen trabajo que permita conseguir suficientes recursos, lo más que se pueda, para poder acumular la mayor cantidad de posesiones que nos aseguren una vida estable, que nos aseguren un buen pasar. Esa es la mentalidad secular. Los adventistas no podemos pensar así. Los adventistas del séptimo día hemos sido llamados a preparar a nuestros hijos para que sean los héroes de Dios en el tiempo del fin. Así como los padres de Daniel prepararon a Daniel y Dios pudo usarlo para cumplir la misión en la Babilonia escatológica. Este es el tiempo en que nuestros hijos deben ser preparados como los héroes de Dios. La sierva de Dios dice claramente, con semejante ejército como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se terminaría la predicación del Evangelio. Dios cuenta con nuestros jóvenes para terminar la predicación del Evangelio. Dios cuenta con héroes jóvenes en el tiempo del fin. Y esos héroes jóvenes están en tu casa, están en mi casa, están en nuestras iglesias. Hoy es fundamental que como iglesia tengamos como nuestros focos principales el cuidado en la formación de la fe de nuestros jóvenes. No podemos perder a nuestros jóvenes porque Dios cuenta con nuestros hijos como parte fundamental de ese ejército final. Malaquías capítulo 5, versículos 4 y 5, dice que el mensaje de Elías, la misión de Elías es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Conversaba yo con unos amigos un tiempo atrás, me decían, hemos estado obligados a estar encerrados en casa como familia mucho tiempo. Amén, hermano. Amén. Es tiempo de que cumplamos nuestra misión en casa y nos aseguremos que nuestros hijos estén preparados, estén formados para pelear las batallas del Señor, porque Dios los ha llamado a ellos para que sean parte del ejército de Dios en el tiempo del fin. Todos los recursos, todas las fuerzas, todas tus posesiones, lo más precioso que tenemos, nuestros hijos, todo debe ser colocado en el altar del sacrificio para que Dios pueda tomarnos por completo y en el poder del Espíritu Santo podamos cumplir fielmente la misión que Él nos ha encomendado. Y en tercer lugar, al emprender la conquista de las grandes ciudades, Dios ha mencionado cuál es la estrategia de avanzada. Y esa estrategia es la obra médico-misionera. La obra médico-misionera. Esta iglesia adventista ha sido bendecida con su Dios y que al mismo tiempo es la llave que abre el corazón de las personas para que puedan recibir el Evangelio. La sierva de Dios dice lo siguiente. Hay un texto muy interesante en Ezequiel, quizás antes de leer la cita, en Ezequiel 47, versículos 8 y 9, hay un mensaje muy interesante. Vamos a leer lo siguiente, dice la palabra de Dios allí en Ezequiel 47, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Sí? Qué interesante, ustedes saben que en el contexto bíblico profético, las aguas son símbolo de multitudes. ¿Sí? Entonces dice que el mar entrará, dice, ¿no? Y entradas en el mar, estas aguas que salen de la región de Oriente, que en realidad salen del santuario, cuando uno ve el texto, dice que estas aguas entrarán en el mar y toda alma viviente que nadar donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Interesante. Aquí se hablan unas aguas que traen sanidad a todos aquellos que entran en estas aguas. Comentando este texto, miren lo que dice Elena G. de White en el libro Testimonios, tomo 7, página 171. Las aguas que deben entrar en el mar son las instituciones, libros y todo medio que resalte la reforma pro salud. Qué interesante esto, mis hermanos. El mensaje con el cual Dios quiere llevar sanidad a todas las naciones es el mensaje de la reforma pro salud, que está totalmente vinculado al mensaje del tercer ángel. Eso es clarísimo. El mensaje de la reforma pro salud está totalmente vinculado al mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Sigue diciendo ella, veremos que la obra médico-misionera se extenderá y se profundizará
en cada etapa de su progreso, porque se unirán cientos y miles de corrientes, hasta que abarque toda la tierra como las aguas cubren al mar. Nuevamente la figura de la profecía de Ezequiel 47, ¿sí? La obra médico-misionera debe extenderse por todo el mundo. Ella vio miles de corrientes, ¿no es cierto?, abarcando el mundo entero, llevando el evangelio de la salud. Es interesante porque en el griego la palabra salud y salvación provienen de del mismo término griego, sozo. En la Biblia, sanar y salvar es lo mismo, ¿sí? La sanidad conlleva salvación, la salvación conlleva sanidad. Y el plan de Dios es que el mensaje de la salud que Él le dio a este pueblo pueda llegar a cada rincón de esta tierra. Sigue diciendo ella, la mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales, dice, la mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales pueda entrar el cuerpo. Esta es la parte que la obra médica misionera debe realizar. Por lo tanto, el cuerpo que trata en forma indiferente a la mano derecha, negándose a recibir su ayuda, no es capaz de lograr nada. Y esto es contundente, categórico. En la estrategia de Dios, para que el cuerpo entre, para que la iglesia pueda avanzar, ¿no es cierto?, de manera poderosa y triunfante con el mensaje que Dios le ha encargado, Dios ha establecido que hay un paso primero, hay un primer paso que debe darse, y es el paso de abrir la puerta. ¿Cómo se abre la puerta? Mediante la obra médico-misionera. Esa es la obra que prepara. Y dice ella que si ese paso previo, ese primer paso no se da, el cuerpo no será capaz de lograr nada. Esas grandes ciudades permanecerán aparentemente inconquistables, ¿no es cierto? Será imposible entrar a la Jericó de hoy. ¿Cómo entramos? Nos preguntamos muchas veces, ¿cómo entramos? Yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo conquistamos? Ponte a pensar en Los Ángeles, California, en New York City, pensemos en Tokio, ¿no es cierto? O en Londres. ¿Cómo será la conquista de estas grandes ciudades? Humanamente parece imposible. Los adventistas somos inmensas minorías frente al desafío de las grandes ciudades. Aquí mismo pensamos en Lima. ¿Cómo será? Dios dice, un momentito, yo me encargo de eso. Ustedes sigan la instrucción. Abran la puerta mediante la obra médico-misionera. Esa es la clave. Esa es la que abre las puertas. Finalmente, la obra médico-misionera es la mano derecha del evangelio. Es necesario. Dice, la obra médico-misionera es la mano derecha del evangelio. Es necesaria para el avance de la causa de Dios. Cuando a través de ella los hombres y mujeres sean guiados a ver la importancia de los hábitos de vida correctos, el poder salvífico de la verdad se hará manifiesto. Y ahí está la secuencia, ¿no es cierto? A través de los hábitos de salud, la gente es llevada a un despertar espiritual. Ellos verán la importancia de lo espiritual, harán la conexión entre lo físico y lo espiritual. Entonces dice, cada ciudad ha de ser penetrada por obreros capacitados para hacer obra médico-misionera. Y es interesante porque ella no dice algunas ciudades, dice cada ciudad debe ser penetrada por obreros capacitados para hacer obra médico-misionera. Y es interesante que cuando uno lee con mayor detalle los mensajes que ella comunica, uno descubre que esta obra médico-misionera no es una obra restringida a los profesionales de la salud. Ella, cuando se refiere a la obra médico-misionera, se refiere a toda acción que apunta al alivio del sufrimiento humano. Ese es el concepto amplio de obra médico-misionera. Es toda acción que apunta al alivio del sufrimiento humano. Y toda la iglesia está llamada a cumplir esa obra, la obra de aliviar el sufrimiento humano. Otro concepto interesante es el de los conceptos de cambio de hábitos en salud. Un pensamiento más, dice ella, si hemos de contribuir a la elevación de las normas morales de cualquier país donde se nos pida servir, y es interesante que otra vez ella es categórica en el sentido de que los incluye a todos, dice, todo país donde se nos impida servir, debemos empezar por corregir los hábitos físicos de la gente. Los hábitos físicos de la gente. Y yo me maravillo, hermanos, porque Dios tiene razón. Yo me pongo a pensar en cómo avanzó la obra aquí en Perú. Cuando llegó Fernando Estal, fue el misionero norteamericano que llegó aquí a Perú. Y él comenzó su obra en la zona sur del Perú, en la sierra del Perú.
fue a Bolivia y luego vino a Perú, en esta zona del altiplano. Y él comenzó tal como Dios dijo, con obra médico-misionera. Él era enfermero, su esposa también, y entre los dos hicieron una obra maravillosa, y la obra en el Perú, en gran medida, se ha desarrollado gracias a las semillas que este hombre plantó, las semillas correctas, porque él entendió este concepto esencial. La obra de la redención comienza ayudando a la gente a cambiar sus hábitos de salud. Quisiera compartir con ustedes así brevemente, ya en esta parte final, algunos ejemplos, hermanos, porque yo alabo a Dios, el Espíritu Santo se está moviendo. Esto es lo que Dios espera que hagamos, pero alabado sea Dios, porque ya hay gente que lo está haciendo. Aquí hay un ejemplo, me llamó la atención, esto lo leí, ¿sí? Un ejemplo que aconteció en Finlandia. Miren, país sumamente complejo de evangelizar, ¿no? Allá en el norte de Europa, ¿sí? Una pequeña ciudad en Finlandia, llamada Kuusamo, a 60 kilómetros del círculo polar ártico. Hay una población, Kuusamo, de 16.000 habitantes, una pequeña población. Pero la historia cuenta que el pastor adventista Paavo Autala un día se enfermó, y se enfermó gravemente. Tan grave que su vida estaba en peligro. Cuando uno enfrenta la muerte, entonces decide buscar a Dios con todo su corazón. Y él buscó a Dios con todo su corazón. Y estudiando los mensajes de Dios se reencontró con el mensaje de la Reforma por Salud. Y él decide entonces poner en práctica los consejos de la Reforma por Salud, los 8 remedios naturales. Resumiendo la historia, el pastor Autala, tiene una tremenda mejoría. Va donde el médico le pregunta, oye, ¿usted qué ha hecho? Bueno, dice, he puesto en práctica estos consejos de salud. El médico le dice, mire, usted se ha recuperado plenamente, ¿no? Usted está sano. El pastor Autala quedó tan impresionado que dijo, esto no puede quedarse solo conmigo, necesito compartirlo con mi iglesia. Así que él reunió a su pequeña iglesia, no eran más de 15, 20 miembros, y les propuso que llevaran a poner a la práctica un plan de evangelismo en salud. Dijo, hermanos, oremos y estudiemos. Mire, yo he estudiado, he descubierto esto, Dios me ha sanado. He recibido la bendición de la sanidad. Quisiera que compartamos esto con la iglesia y con la comunidad. Así que se pusieron a orar y a estudiar los escritos inspirados. Luego de un tiempo de estudio, llegaron a la conclusión que lo mejor que podían hacer era instalar allí en el local de la iglesia un pequeño restaurante vegetariano. Comencé de manera milagrosa para que el restaurante pudiera implementarse. Se implementó el restaurante. ¿Sí? Se logró implementar el restaurante. Y se abrió la comunidad. Ahí, en la pequeña iglesia, ahora había un pequeño restaurante. Y la gente comenzó a llegar. En una zona árdica, la gente come muchísima carne, pero la gente comenzó a llegar a esta es la foto del restaurante. ¿Sí? La gente comenzó a llegar. Y comenzó a llegar tanta clientela que el periódico local vino a hacer un reportaje, y un día domingo en la página central hicieron un reportaje del nuevo restaurante vegetariano que los adventistas habían colocado en el centro de la población y que hoy estaba causando un impacto en toda la comunidad. Es más, un profesor incrédulo, ateo, de la universidad, comenzó a asistir al restaurante y quedó impresionado por el servicio, por la alimentación. Había algo especial en ese lugar. Este hombre quedó tan impactado que a la hora de hacer su testamento decidió incluir una parte para los adventistas del séptimo día a fin de que esta obra pueda ser llevada adelante. Hoy esa iglesia ha sido revolucionada, hermanos. Hoy están ganando almas para Cristo, que da un bautismo ya. Personas que antes no podían haber sido alcanzadas de otra manera, están siendo alcanzadas por el Evangelio de la salud. Porque la mano que abre la puerta es el mensaje de la salud. Esto me tocó vivirlo ya personalmente, en el año 2018, en Chile. Pequeña iglesia también, estos son los ancianos de iglesia. Ahí ustedes ven allí, un grupo de ancianos. 40 miembros también. Pero ellos comenzaron a pedirle a Dios, querían unirse a la misión de Dios. Y decidieron evangelizar una zona de la ciudad, la zona con el nivel adquisitivo más elevado, donde no hay iglesia adventista. Y comenzaron a pedirle a Dios que los ayude a poder cumplir esa meta de conquistar ese sector hasta ahora inconquistable. Y Dios comenzó a responder las oraciones. Dios les dio un terreno de 5.000 metros. Yo fui testigo de eso. 5.000 metros. En la mejor zona de la ciudad. Y ellos hoy
están trabajando ya con la comunidad, ¿sí? Esta Navidad, organizaron una Navidad para toda la comunidad, que han comenzado a mezclarse. Los cursos de cocina, alimentación vegetariana, han comenzado a darse. Están ganando la amistad de la ciudad, de este sector de la ciudad, y están ya planificando construir este centro de influencia, que será un templo con un pequeño restaurante, con el cual ellos esperan también cumplir la misión de Dios en esta ciudad. El año pasado tuve una experiencia linda aquí en Lima, en un sector de Lima donde no había presencia dentista. Se formó también allí, con el apoyo del campo, de la misión, un templo con un centro de influencia. En el primer piso funciona el templo, después ven ahí las bancas, ese es el templo, y la foto con las sillas blancas es el segundo piso del templo, que es el centro de influencia. En el centro de influencia se dictan las charlas de salud, ¿sí? Las charlas de salud, se educa a la gente en salud, y la gente de la comunidad asiste al segundo piso para recibir educación en salud. Se formó un club de la salud. La foto del grupo que ustedes ven allí son más de 100 personas no adventistas que todas las mañanas, antes de la pandemia, salían a correr a la playa, dirigidos por 2 o 3 hermanos adventistas, uno de ellos médicos, quienes les estaban enseñando el estilo de vida adventista. Entonces, en la playa corren todas las mañanas, el sábado son invitados al centro de la salud, al centro de influencia, donde se les da educación en salud, y de ahí van al primer piso. Ya se los invita el sábado al templo. Y gracias a Dios, el año pasado 40 personas entregaron su vida a Jesucristo en este proceso que comienza con el Evangelio de la Salud y que lleva a la gente a seguir los pasos que Dios ha establecido para llegar a su corazón de manera efectiva. Un pensamiento importante que debemos considerar, dice la sierva del Señor, muchos que son aptos para hacer una obra excelente, logran poco porque intentan poco. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran ningún gran fin que perseguir, ningún ideal elevado que alcanzar. Una razón de esto es la baja estima en que se tienen a sí mismos. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad con dicho precio. Dios nos está llamando, queridos hermanos, a vernos no con todas estas limitaciones que tenemos. Dios nos está llamando a vernos como Dios quiere que nos veamos. Dios nos ha escogido para que seamos sus agentes en el cumplimiento de la misión final. Él quiere que intentemos mucho en obediencia a Dios. Es hora de obedecer mucho para conquistar mucho, para lograr mucho, para recibir las grandes victorias que Dios le ha prometido a su iglesia en este tiempo. Ya no es tiempo de pensar en pequeño. Ya no es tiempo de contentarnos con pequeños, cortos pasos. Ya no. Es hora de buscar conquistarlo todo. Las grandes ciudades, las más grandes, son los desafíos que Dios coloca delante nuestro. Y Él ha levantado al pueblo adventista en este tiempo para que, siguiendo la estrategia divina, podamos conquistar las modernas Jericó. Para gloria y honra de Dios, Él hará posible lo imposible, porque Él ha prometido y Él ha garantizado los resultados. El capítulo 21 de Josué, yo los invito para que ustedes puedan luego mirar con calma sus Biblias, establece un paralelo con Josué capítulo 1. En Josué 1 están las promesas. En Josué 21 está el cumplimiento de las promesas. Dice allí, y ese capítulo termina con este versículo, versículo 45. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Alabado sea Dios, hermanos, porque ninguna de las promesas de Dios dejarán de cumplirse. Es nuestro privilegio en este tiempo levantarnos para reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y ese reclamar significa disponernos a obedecer con toda fidelidad cada una de las orientaciones que Dios nos ha dado. Yo sé que muchos han viajado a Estados Unidos, ¿no es cierto?, por múltiples motivos, estudio, trabajo, familia, ¿no es cierto? Muchas razones. No sé por qué tú viajaste a Estados Unidos, a los que están allá en este momento. Otros estamos en otros lugares. Pero lo que sí sé es que Dios los llevó, mis queridos hermanos, para que puedas unirte a su misión y para que seas parte de un proyecto divino dirigido por el Espíritu Santo. No podemos gastar hoy nuestras vidas y nuestro tiempo de otra manera. Solo hay tiempo para hacer la voluntad de Dios.
Solo hay tiempo para unirnos a la agenda de Dios. Cristo viene pronto y Él nos llama, nos desafía a que el pueblo de Dios levante su cabeza y se ponga de pie porque su redención está cerca. Pero debemos recordar que Dios no ha prometido bendecir nuestras buenas ideas, pero sí ha prometido bendecir su palabra. Dios no ha prometido bendecir nuestras buenas ideas, pero sí su palabra. ¿Deseas asegurar la bendición de Dios en tu vida? ¿Deseas ver las victorias de Dios en tu vida? ¿Deseas participar de los grandes y finales triunfos del Evangelio? Asegúrate que todo lo que haces está enraizado en la palabra de Dios. La palabra permanecerá, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese es fiel y con toda certeza se cumplirá. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Cristo viene pronto. Solo queda tiempo para cumplir la agenda de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga como iglesias, para que en el lugar donde estemos podamos ser parte del reavivamiento final que Dios causará en su iglesia, con el propósito de volvernos a Él con todo nuestro corazón, a fin de, como Pablo, preguntar: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Dios dirá: esta es la misión, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Y nosotros nos dedicaremos a obedecer y a cumplir la agenda de Dios. Nosotros, junto con nuestros hijos, cumpliremos los planes de Dios y podremos ser testigos, hermanos, si somos fieles, del pronto retorno de Jesús. Ojalá, ojalá, de todo corazón lo deseo, que tú y yo vamos a ser parte de ese maravilloso acontecimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude para ser un mensaje de Dios en el tiempo.